compartir con ustedes unas reflexiones que, como acabamos de ver en la interesante presentación que se ha hecho a esta intervención mía, pueden cubrir temas de la más activa actualidad y que todos los días estamos viendo en nuestros medios de comunicación. Yo entonces, con esta idea, voy a abrir ante ustedes un espectro de reflexiones que va a ir desde los orígenes de la guerra hasta los ejércitos y las armas, abarcando todo aquello, toda esta especie de preocupación que suelen tener las sociedades, los pueblos, las naciones, las personas, por qué son esos ejércitos, qué hacen, qué defienden, muy bien como se decía antes, para qué defienden y cómo lo hacen. Y por eso voy a hablar de la sociedad y los ejércitos, estos encuentros y desencuentros. Y vamos a entrar, voy a hacer primero una especie de esquema para ir desarrollando ante ustedes los diferentes conceptos que vamos a ir tratando aquí. No se puede aludir solo al ejército y en relación con la sociedad, y voy a intentar ampliar este concepto para que puedan también caber las armas, el armamentismo, los complejos industriales militares, la política, la guerra. Este espectro es el que vamos a intentar sacar de una forma ordenada. Yo empezaría diciendo que yendo de abajo, de menos a más, en primer lugar preocupan las armas, el armamentismo, la compra de armas. Las armas son sencillamente un instrumento material, el instrumento profesional que emplean los combatientes. Ya tenemos dos escalones, armas, combatientes. Los combatientes, a su vez, se articulan en ejércitos. Los ejércitos de muy variada índole. Algunos, pues el ejército español, el francés, el ejército europeo, recientemente puesto en marcha, y otros de cualidades más difíciles de distinguir, como el que también se acaba de citar ahora, el Ejército de Liberación de Kosovo, pero que también con su peculiar funcionamiento podemos enclavarlos en este tercer escalón: armas, combatientes, ejércitos. Y estos ejércitos desempeñan una función esencial, que es la guerra, o bien la disuasión. Guerra, cuando, como todos pueden conocer muy bien el empleo de esta palabra, cuando se recurre a las armas. Disuasión, cuando se recurre a la amenaza de las armas. Entonces, guerra y disuasión, dos conceptos muy vinculados, que durante el periodo de la guerra nuclear, sobre todo, ha funcionado el de la disuasión, porque salvo las dos primeras armas nucleares que emplearon los norteamericanos contra Japón, las armas nucleares no se volvieron a utilizar y solamente se manejaron por su efecto disuasorio. Pues bien, esta guerra, que además implica elementos de preparación para la guerra, preparar los ejércitos, instruirlos, dotarlos, preparar la mentalidad de los pueblos para que los aguanten. Todo esto va vinculado, todo ello forma una cadena que es la que voy a ir desarrollando ante ustedes y abriendo cada uno de estos puntos un poco más para que podamos ver nuestra incidencia incluso en nuestra vida diaria. Así pues, esta guerra, en último término, es un fenómeno social, porque lo lleva a cabo la sociedad, y sobre esto voy a insistir enseguida, pero casi siempre, y sobre todo a partir de los últimos 2 siglos, está al servicio de la política. La guerra busca fines políticos. ¿De quiénes? De estos sujetos de la actualidad internacional, que son los Estados. Con lo cual, hemos completado el escalonamiento que yo quería poner ante ustedes. Empezamos en armas y, pasando por todos los puntos sucesivos, terminamos en la política. La política es la que rige el uso de las armas. Esta va a ser el meollo de mi presentación. Los objetivos políticos, por tanto, van a ser los que van a mostrar en qué sentido se van a manejar esas armas para defender qué, cómo y de quién. Y como consecuencia de esto, podría decir que no se puede estudiar nada de los términos a los que me he referido olvidando a los demás. Es inútil, por ejemplo, decir, si no hubiera armas no habría guerra. No, las armas son un extremo de un escalón que, como digo, empieza en la política. Por tanto, es importante, cuando se quiere analizar cualquiera de los términos a los que me he referido anteriormente, empezar sabiendo qué conceptos políticos son los que están en vigor. Sigue por la guerra o la disuasión. Siempre que diga disuasión es amenaza de guerra, son dos términos intercambiables. Continúa por los ejércitos como instrumentos que van a ser los ejecutores de esa guerra,
profesionales y técnicos hechos para hacer la guerra. Y termina por las armas, que son los instrumentos de esos ejércitos para poder hacer la guerra. Estos 4 conceptos, política, guerra de disuasión, ejércitos y armas, son los que constituyen el meollo de mi presentación hoy. Ignorar esto, como se hace a menudo, no conduce más que a faltas de conceptos y a obtener conclusiones erróneas, cuando se piensa que cualquiera de ellos puede subsistir por separado, cuando están estrechamente vinculados. Cuando se dice que la abolición de los ejércitos suprimiría las guerras, se está confundiendo términos básicos, porque las guerras no las hacen los ejércitos, las guerras las instrumentan los ejércitos, pero siguen motivos políticos que son los que respaldan las sociedades. Y esto es lo que voy a desarrollar a continuación. La relación entre guerra y sociedad es el primer término que tenemos que considerar con toda claridad. La relación de estos 2 elementos, guerra y sociedad, lo primero que vamos a decir es que es biunívoca, es decir, los 2 están relacionados uno con el otro, como vamos a ver enseguida, y además está profundamente establecida por el paso de la historia, por el paso de los tiempos. Y además es una relación de tipo funcional, que se podría esquematizar con esta sencillísima frase: la sociedad genera o crea la guerra, pero la guerra, a su vez, conforma y modifica a la sociedad en formas realmente profundas. Vamos a ir viendo entonces estos 2 aspectos fundamentales. No vamos a hacer un análisis de las causas de la guerra, porque esto nos llevaría fuera del ámbito de esta charla, pero es cierto que la sociedad, articulada sobre todo a partir de los últimos 3 siglos, por ejemplo, en el Estado soberano, el Estado, es la que es la protagonista de las relaciones internacionales en el momento actual, y es el Estado soberano, el que se sirve de la guerra para sus fines políticos, el que instrumenta la guerra e incluso el que, en el concepto del moderno Estado, ejerce el monopolio de los instrumentos de la guerra, superados ya las épocas medievales o anteriores, donde pequeños señores, reyezuelos o jefes de guerra mantenían los instrumentos. Elemento que se sigue manteniendo hoy día en algunos estados, por ejemplo, africanos, donde hay lo que se llaman los jefes de guerra, que existió, por ejemplo, en China, muy bien entrado el siglo XIX, donde los instrumentos de guerra no estaban centralizados en el Estado, sino que todavía dependían de muchas personas que se irrogaban esa autoridad en función de cualidades de tipo feudal o de tipo señorial. Pero vamos a hablar en el momento actual. Es decir, hay una relación funcional entre la sociedad como elemento protagonista, y la sociedad somos todos nosotros también, articulados de una cierta forma, elemento protagonista y motivador, y la guerra como instrumento al servicio de la sociedad. Esta es la primera relación que hay que establecer entre sociedad y guerra. Sociedad crea la guerra y la va a utilizar a su servicio. Pero es que también hay una relación en sentido contrario, y conviene considerar esta a la vez que la otra, que es que en esta segunda relación la guerra es el sujeto activo y la sociedad es el sujeto pasivo. Es decir, el fenómeno bélico como conformador de las sociedades, como el que establece muchos parámetros. Voy a poner un ejemplo muy inmediato. Aquí estamos en Petrer, en este levante de la península. Si entre los siglos XI y XIV y XIII las guerras que se desarrollaron entre el reino de Denia y los reinos cristianos del norte hubieran tenido diferentes resultados, se hubieran desarrollado sobre el campo de batalla de manera distinta, pues igual aquí yo no estaba hablando a ustedes en castellano y no teníamos la cultura, ni la religión, ni el idioma que estamos utilizando, porque igual estábamos en un reino de tipo árabe. ¿Por qué? Porque fueron sistemas bélicos, fue la guerra la que ha conformado en gran parte la sociedad. A esto insistiré más adelante en otra parte de mi exposición. Como consecuencia de guerras que unos han ganado y que otros han perdido, se ha establecido la lengua, la religión, los recursos, incluso el poder y la hegemonía de unos grupos sobre otros. ¿Por qué los serbios, como se nos acaba de decir hace un momento, ejercen cierta opresión sobre los kosovares? Pues la guerra les ha llevado a ello, sobre los albano-kosovares. Han sido guerras ganadas por unos, perdidas por otros. Entonces, la guerra
tiene en relación con la sociedad esta segunda correspondencia. La guerra conforma a la sociedad. Y esto establece un círculo cerrado, altamente peligroso, como se expresa en este pequeño proyectable. Tenemos aquí los dos términos de nuestra discusión, la guerra y la sociedad. La guerra, por un lado, conforma los parámetros de la sociedad. ¿Cómo va a ser esa sociedad? Resultado de guerras pasadas. Y a su vez, la sociedad se sirve de la guerra para alcanzar objetivos políticos. Si esto lo dejáramos así, el efecto de realimentación es altamente peligroso, porque las sociedades, no contentas con los parámetros con los que viven, pueden a su vez recurrir a la guerra para modificarlos. Y esto nos llevaría a un círculo cerrado que, desgraciadamente, la humanidad ha vivido durante mucho tiempo, pero que, como diré enseguida, no es irreversible, pero que ha sido real y que ha conformado gran parte del desarrollo de la historia de la humanidad desde que la historia es tal, es decir, la historia escrita de la humanidad, por lo menos. Retengamos entonces de momento esto, pero no vamos a continuar con ello, una vez establecido algo que, bueno, es casi evidente, pero que conviene ponerlo de relieve en los términos en los que lo estoy poniendo yo. Esta relación doble no es única. Felizmente vamos a ver que existe otro tipo de relación, que es una segunda conexión, para mí distinta, pero que quiero insistir en ella porque realmente abre un camino de esperanza a una humanidad que lleva 4, 5 o 6 milenios conociendo las guerras como elementos para resolver conflictos entre los diferentes grupos sociales. Pues bien, así como en esta relación que acabamos de ver hay una relación de causa-efecto, la sociedad produce la guerra influye en la sociedad, hay otro tipo de relación que es que el que lleva a la humanidad, es decir, los conjuntos de seres humanos que hemos evolucionado a partir de los preneandertaloides, el hombre que ha ido abriéndose camino durante centenas de milenios de años y ha ido configurando lo que somos ahora nosotros, pero que no conviene olvidarlo, se ha relacionado de modo muy distinto con la sociedad y con la guerra. Y este es el punto que también quiero poner de relieve antes de continuar. Porque la guerra sí que es un fenómeno social. No cabe concebir si no hay sociedad. La sociedad es la que hace la guerra. Si no hay sociedad puede haber otras cosas. Puede haber racias de algunas tribus, puede haber violencias, asesinatos, puede haber raptos de mujeres, puede haber canibalismo, pero no va a haber guerra. Es decir, en este sentido podemos decir la guerra es un fenómeno social. Pero la segunda parte es que la sociedad no es ni esencial ni inherentemente belicosa o belígera. Este es el problema importante. No cabe concebir la guerra como constituyendo un elemento inseparable del ser humano desde que empieza a dar sus primeros pasos sobre la tierra. No. Como vamos a ver también a continuación al hablar un poco más del conflicto, el conflicto que existe tiene muchas formas de irlo resolviendo, pero si uno es el enfrentamiento, otra es la cooperación. Y el ser humano ha estado cooperando milenios tras milenio para poder abrirse camino y poder dominar a esta naturaleza tan hostil inicialmente. Y por tanto, la estructura de los seres humanos ha ido desarrollándose sobre unas bases de cooperación mucho más que de enfrentamiento. El hecho que en los últimos 5 milenios haya habido guerra no quiere decir que en los 30 o 40 milenios anteriores a la escala de la humanidad tuvo que haber, y de hecho muchos antropólogos ya lo han demostrado más que sobradamente, hubo mucha más cooperación que enfrentamiento, con el fin de que ese ser humano pudiera salir adelante y enfrentarse a una naturaleza de la que todo lo olvidaba y que prácticamente en todo le era hostil. Así que la sociedad de ninguna manera necesita de la guerra para existir. Y esto nos llevaría a este segundo pequeño gráfico, en el cual quiero romper el círculo inicial que antes pusimos. Si la guerra es un fenómeno esencialmente social, porque no se concibe la guerra si no hay una sociedad que la ejecuta, sin embargo, la sociedad no es sustancialmente belígena, no es forzosamente belígena, y esto nos rompe el terrible círculo inicial que pudiera parecer que abocaba a la humanidad a una sucesión inacabable de guerras.
Pues bien, esta percepción básica, que es fundamental y que es la que, dentro de la cual van a encajar luego muchas de las cosas, porque también después vamos a hablar de los kurdos y de Kosovo y de la autodeterminación y otros de los conflictos, esto lleva a algo que es importante tener presente y que en investigación para la paz se llama la teoría del conflicto y la forma en que los conflictos se resuelven. Miren, el modo de resolver conflictos, la guerra ha sido uno de ellos, pero no es el único, hay muchos otros y, sobre todo, a partir de la aparición del arma nuclear a mediados de este siglo, que está ahora concluyendo, en el que arma con la cual la humanidad, por vez primera, tiene la capacidad de destruirse a sí misma en su totalidad, porque hasta entonces, hasta que aparece el arma nuclear, se podrían producir enormes carnicerías en los campos de batalla, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, como ocurrió en la Segunda, pero la humanidad todavía no era capaz de destruir el planeta Tierra en su integridad. Esto se produce a partir de la aparición del arma nuclear, y entonces es cuando, con más claridad, se empieza a ver que es necesario insistir en que los conflictos tienen otras formas de resolverse. E incluso cuando las armas nucleares durante el tiempo de la Guerra Fría están vivas, están activas, están apuntándose por encima de la línea que separaba entonces a los dos continentes, ya se empezaban a desarrollar algunas teorías que luego fueron cobrando cuerpo, que hacían ver que la guerra como elemento para resolver conflictos había pasado a ser irracional. Esto es importante. Todavía cuando incluso, porque muchos de ustedes podrán en este momento, y hago un breve inciso, decir, claro, la guerra nuclear es irracional, pero en Eritrea ahora se están matando con ametralladoras, y poco antes los Hutus y los Tutsis se mataron básicamente con machetes, con lo cual la violencia quizá menos extendida, pero para el que la sociedad, el grupo social, el pueblo, el pequeño grupo de hombres que moría con un machete, para el que moría le era igual morir con un machete que morir mediante una radiación de megatones, la destrucción era la misma, desgraciadamente. Sin embargo, pues hay que insistir en que se ha avanzado en esta última mitad del siglo presente, mucho en el camino de darse cuenta de que el conflicto necesita resolverse por caminos diferentes. Y esto es lo que, por ejemplo, inicia o pretende iniciar Naciones Unidas, con bastante mala fortuna en los 50 y pico años de su desarrollo, porque no ha conseguido liberarse Naciones Unidas pues del enorme peso que le supone primero la Guerra Fría y después la única superpotencia que ha quedado en el mundo, pero se aprecia un esfuerzo para intentar aplicar medios coercitivos, ciertamente, medios militares, la guerra, en una palabra, aplicarla para suprimir la violencia y para suprimir los conflictos. Es decir, distinta sería, y esto lo puedo dejar aquí apuntado, distinta sería una guerra desencadenada por un poder mundial como puede ser las Naciones Unidas, bajo las leyes internacionales y aplicando unos criterios de justicia y sin hacer diferencias entre unos y otros países, como desgraciadamente viene haciendo, a una guerra desempeñada sencillamente para imponer la voluntad de un Estado sobre otro. Pero aún así, como digo, la guerra, para oponerse a la guerra, es quizá ya lo que cierra el círculo y lo que hemos visto aparecer en los últimos 30 o 40 años, cuando Naciones Unidas empieza a generar sus misiones de imposición de la paz, más que de mantenimiento de la paz. Sin embargo, y antes de pasar al tema siguiente, me conviene dejar claro que Naciones Unidas, mientras no ejerza la debida imparcialidad, pero no solamente en la realidad, sino ostensiblemente, es decir, que se vea que actúa con imparcialidad, pues nunca tendrá la necesaria legitimidad para que los países que puedan sufrir los efectos de sus castigos militares los aceptaran como tales castigos. Y ciertamente Naciones Unidas nos ha dado muchos más motivos para sospechar que actúa con dos varas y con dos medidas, como se ve, sin más que analizar muchas veces, cómo reacciona pues cuando Irak invade Kuwait, lo cual es una cosa clara y fue por todos conocida, y sin embargo, pues cómo cierra los ojos cuando Turquía castiga violentamente al pueblo kurdo, sin más que recordar pues que Turquía es aliado de la OTAN y aliado occidental.
esta diferencia de Naciones Unidas, que ignoró, por ejemplo, hasta poco tiempo el problema de Timor Oriental y que en cambio se ensañó con algunas otras pretendidas dictaduras porque aparentemente no cumplían tanto con lo que desde el mundo occidental se les exigía, es unas Naciones Unidas que necesitan todavía avanzar mucho por el camino de la imparcialidad para que puedan erigirse como un órgano que aplique la guerra para frenar la guerra. Es decir, la enorme paradoja, como digo, de servirse de los medios militares para suprimir la guerra. Bien, visto esta relación entre la guerra y la sociedad, voy a añadirle ahora a estos dos elementos básicos, guerra y sociedad, otros elementos que constituyen preocupaciones personales de los individuos que desde dentro de la sociedad están asistiendo a este desarrollo y que se preguntan, como hemos oído antes, defenderse de quién, defenderse cómo. Esto suele ser lo que el ciudadano de cualquier Estado que con sus impuestos está pagando los ejércitos y los medios de destrucción, tiene legítimo derecho a preguntarse y tiene el gobierno auténtico deber de satisfacerle en su respuesta. Voy a añadir entonces algunos otros elementos, porque en primer lugar es necesario recordar que esa guerra no está en el aire, no es algo que nos viene dado, sino que está funcionando, está actuando como una función al servicio generalmente de la política de los Estados. O bien, cuando no existen Estados, de los grupos que aspiran, por ejemplo, a convertirse en Estados, como está ocurriendo pues, con el Ejército de Liberación de Kosovo antes citado, pero como ha ocurrido a lo largo de la historia y sobre todo desde que se inició la descolonización. Esto es un elemento importante porque nos permite también valorar cómo en cuanto la guerra aparece, o bien, como digo, al servicio de la política, o bien buscando otras finalidades, la sociedad empieza a sufrir los efectos de esa guerra. La guerra es una emanación de la sociedad del Estado, produce la guerra. Pero desde el momento en el que esa guerra empieza a cobrar importancia, el ciudadano, la sociedad, empieza a sufrir sus efectos. Cuando hay guerra, las libertades públicas generalmente se restringen. Suele aparecer la censura de prensa. Aparecen censuras más sinuosas, menos visibles. Hay que estar detrás del poder constituido y la oposición le cuesta mucho ejercer como oposición porque piensa que si ejerce como oposición es antipatriótica. Se excitan los más elementales pasiones humanas en el sentido de decir yo estoy con mi patria, por ejemplo, con razón o sin ella. Surgen estos elementos de irracionalidad que impiden que una sociedad pueda desarrollarse libre y democráticamente. Y muchos gobernantes lo conocen perfectamente. Basta con azuzar la imagen de un enemigo para que la sociedad cierre filas, de un enemigo exterior, por supuesto, para que la sociedad cierre filas y para que pueda soportar unas situaciones de indigencia, de penuria, de falta de libertad política que no aceptaría en tiempos normales de paz. Por tanto, conviene recordar este uso de la guerra al servicio de los gobiernos para obtener ciertas finalidades políticas, no ya con vistas al exterior, sino con vistas a los propios ciudadanos que son gobernados. Bien. Voy a insistir un poco también en este aspecto de la disuasión. Se ha dicho muchas veces que los ejércitos están sencillamente para garantizar la seguridad y que con su simple presencia ya lo están haciendo. Hay que tener en cuenta una cosa, la disuasión no funciona desde un solo lado. Es decir, a mí no me basta si yo pongo aquí una pistola encima de esta mesa y digo, señores, el que me quiere quitar estos papeles, le voy a pegar un tiro. No me basta con decirlo. Es preciso que el que está enfrente lo crea. Y ese es el problema de la disuasión, un problema psicológico. Porque si el que está enfrente no lo cree, va a venir a quitarme los papeles. Y entonces, ¿le voy a disparar yo con la pistola? Este es el problema que hemos tenido durante la etapa de la guerra nuclear y este es el problema que tienen los ejércitos siempre cuando consideran que van a hacer algo que no es la guerra. Es decir, incluso los ejércitos pacificadores, cuando se considera que los ejércitos tienen una excelente función pacificando zonas con su simple presencia. La simple presencia no basta. El problema es que
si esa presencia no es creída, si esa disuasión no es verosímil y no obra sobre la persona que tiene que creérsela, los ejércitos tienen que acabar haciendo aquello para lo que realmente han sido creados y para lo que están preparados, que es la guerra, en todo su espectro de brutalidad. Ténganse esto siempre muy presente. No hay ejércitos disuasorios. Los ejércitos son disuasorios solo de una forma subsidiaria, siempre y cuando alguien se crea que están allí para eso. Pero cuando hay un enemigo suficientemente, o bien que no entra en el sistema de razonamiento del que está queriendo disuadir, o que realmente intenta hacerlo saltar, los ejércitos tendrán que acabar haciendo la guerra. Y no se pueden utilizar los mismos sistemas para hacer la guerra que para mantener la paz. Y esta es para mí una expresión de tipo personal en la cual disiento bastante de algunas de las expresiones que últimamente se vienen universalizando, no solo en España, sino en Europa y también en Estados Unidos, en la cual pues, los ejércitos son los grandes instrumentos de la paz. Sí, siempre y cuando no se vean obligados a hacer la guerra, y entonces tendrán que hacerla, porque es para eso, para lo que los ciudadanos, como antes comentaba, pagan sus impuestos, los dotan de carísimos, costosos y complejos instrumentos que son las armas y los mantienen con los riesgos, por ejemplo, militarismo, etcétera, de los que luego hablaremos. Bien, entonces estos ejércitos necesitan también armas y aquí surge el problema, tantas veces hablado, del complejo militar industrial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo anterior a esta Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, que es donde se pone en circulación esta expresión de complejo industrial militar, el ejército norteamericano había vivido siempre bastante de espaldas a su necesidad de convertirse en un guardián exterior y, por tanto, a su necesidad de estar siempre dotado de las más modernas, últimas y perfeccionadas armas. Esta inercia aparece ya a partir del año 45 y se transmite a muchísimos otros ejércitos. Y entonces aparece esta grave disfunción que los ejércitos producen en todas las sociedades, que es que se están comprando armas para un enemigo que no existe, que se están comprando armas para una guerra que tendrá lugar dentro de 10 o de 15 o de 20 años y que no se sabe cómo va a ser. Y claro, eso la sociedad no lo entiende, con razón, salvo cuando está rodeada de una amenaza palpable y evidente. La Alemania de los años de la Guerra Fría tenía al otro lado del telón de acero unos tanques que estaban apuntando a sus territorios. En Alemania se vivía la necesidad de guerra. A medida que se iba uno yendo hacia la retaguardia en el campo de operaciones europeo, llegábamos a la península ibérica, esto cada vez era más lejano. Las sociedades no tenían concepto de que había un enemigo del que defenderse, y entonces había que generar algo que muchas veces se ha demostrado falso. A posteriori, es la imagen del enemigo, con el fin de sostener este impulso armamentista. Esto es lo que sufren las sociedades. Es decir, las sociedades conviene que sean conscientes de que esto se produce. Para mantener ejércitos superpoderosos, que con mucho trascienden las necesidades defensivas de un país, es necesario fomentar, desarrollar, exagerar las imágenes del enemigo. Y esto se ha estado haciendo durante todos los años de la Guerra Fría, de forma que es muy difícil retroceder de nuevo a la situación previa en la que no se habían creado los estereotipos culturales en los que nosotros prácticamente hemos vivido casi toda nuestra vida. Creo que es complejo y que ahora hay que aludir, por tanto, al protagonista de estas actividades, que es el Estado. Esto es evidente. El Estado es el que, en los estados democráticos y sobre todo en los estados modernos, ejerce el monopolio de la fuerza militar, el monopolio de la fuerza de los ejércitos. Y, por tanto, también el de la decisión de hacer o no guerras para buscar sus propios objetivos. Estamos viéndolo continuamente. No hace mucho se extendió la teoría de decir ya no hay guerras más que internas entre los estados. No es así. Eritrea y Etiopía están luchando, son dos estados distintos. Las guerras no se sabe todavía. India y Pakistán se han amenazado recientemente con armas nucleares. La guerra sigue estando todavía ahí como un instrumento al servicio de la política de los estados. Por tanto, tenemos que considerar
cómo el Estado interviene, cómo decide el usar o no usar la guerra en mayor o menor cuantía, en mayor o menor violencia. Por ejemplo, hubo un caso muy evidente cuando terminó la Guerra del Golfo, la discusión que se generó sobre si las tropas aliadas, norteamericanas, británicas y francesas, hubieran o no debido avanzar hasta Bagdad con el fin de eliminar a Saddam Hussein. Y esta era una decisión de Estado, esto no era ya decisión militar, era una decisión de la alianza que estaba dirigiendo la guerra y que pensó que tenía que graduar la violencia de esa guerra solo hasta ahí, sin saber luego, sin poder anticipar, como era evidente, lo que podría ocurrir luego. Por esto quiero decir que el Estado es el que realmente gradúa la intensidad de la guerra, hasta dónde va a llegar. Y el Estado, al fin y al cabo, en los países democráticos somos todos, o debemos de ser todos, o debemos de ejercer nuestros medios para que el Estado atienda a nuestras peticiones. Y de hecho, sucede en el espectro de la sociedad internacional actual, desde estados más democráticos, donde las opiniones pesan absolutamente, hasta absolutas tiranías, donde la opinión de los ciudadanos no pesa nada y es sencillamente el gobernante de turno el que está graduando la intensidad de la guerra. Pero tengámoslo esto presente. Bien, sin embargo, en matices un poco más bajos, el Estado, a la hora de regular el fenómeno guerra, el fenómeno violencia militar organizada, hoy día, y lo estamos viendo, choca contra al menos dos elementos importantes. Uno, la cesión de soberanía a entidades superiores. Ejemplo, Europa. Ejemplo, España. España ha cedido ya mucha soberanía y de hecho la está cediendo. Vamos a ceder la moneda ya en breve. Hemos cedido soberanía en muchísimos aspectos, por supuesto que regula nuestra vida económica, nuestra vida comercial. Vamos a ceder soberanía militar, la estamos cediendo ya desde que somos miembros de la Alianza. Todos los Estados están cediendo soberanía y entonces también el manejo de los instrumentos militares a entidades superiores. La OTAN en este momento pues garantiza sobre todo la defensa de un cierto número de países europeos, entre ellos el nuestro. Se ha cedido soberanía, ya no se puede decidir con tanta libertad como se decidía anteriormente, lo cual no quiero decir que sea ni bueno ni malo, sino que es objetivamente distinto y que los Estados se encuentran con que han perdido capacidad de decisión. Pero por el extremo contrario también los Estados encuentran otras diferencias de decisión, que es los derechos de autodeterminación de los pueblos, difíciles de saber dónde empiezan, dónde acaban. Los albano-kosovares quieren tener un ejército, esto es evidente, y sin embargo el gobierno de Belgrado pues les está poniendo algunas trabas. ¿Dónde acaba esto? ¿Dónde empieza? Señores, realmente difícil. El equilibrio de poderes en el seno de la sociedad es el que nos diría hasta dónde va a llegar la capacidad de un Estado para poder imponer esa capacidad de sus unidades inferiores que exigen autodeterminación, poderles dar un ejército. Ciertamente Belgrado no puede mirar con simpatía la aparición del ELK, que quiere independizar algo que ellos consideran propio. Por otro lado, lo mismo en este momento está sucediendo en muchísimos otros estados. Los estados no son homogéneos y cuando los estados tienen fisuras aparece la posibilidad de que el arma, el instrumento bélico que son los ejércitos, pueda aparecer ahí interviniendo y generando unas nuevas conflictividades. Bueno, esto me lleva entonces a la segunda parte, es decir, hemos visto que la sociedad, el Estado genera la guerra y busca con ella objetivos políticos. Pero por otro lado, hay que reconocer que la guerra configura los estados y las sociedades en las que estamos ahora. Por mucho que abominemos del fenómeno social que se llama guerra, y esto es natural, el hombre, basta con ver pues, una película de la que antes comentábamos, Salvar al soldado Ryan o cualquier otra película o cualquier otro elemento que muestre la brutalidad inherente que tiene la guerra. Pues para que el ser humano abomine de ella, pero no nos sirve para nada abominar de la guerra si no la estudiamos, si no analizamos, si no sabemos lo que hace, los efectos que ha hecho, para qué ha servido y para qué volverá a servir, para evitar que pueda volver a servir. Las guerras, como antes he insinuado, han delimitado realmente las coordenadas políticas,
sociales, económicas y hasta culturales en las que vive la humanidad actualmente, en las que nacen, crecen, mueren y nos desarrollamos millones de seres humanos, siempre como resultado de anteriores batallas, de guerras ya pasadas, en las cuales unos han ganado, otros han perdido, las fronteras se han extendido. La frontera española, sin ir más lejos, pues se modificó a principios del siglo pasado, en una guerra que ganamos a los portugueses y les quitamos la plaza de Olivenza, una guerra que hicimos entonces bajo hegemonía francesa. Bien nos lo recuerdan nuestros hermanos portugueses. La guerra ha estado cambiando fronteras, pero ha estado cambiando muchas más cosas. La guerra ha estado configurando las religiones, las lenguas. Hoy han resurgido de nuevo guerras por motivos puramente étnicos, por lengua, por religión, pero siempre han estado ahí latentes. Y de hecho, las lenguas que hoy se hablan en la mayor parte de los países europeos, que es donde esto se ve más, asiáticos y también africanos como consecuencia de la colonización, son resultados de guerras que unos han ganado y que otros han perdido. Y que han configurado estos parámetros que nos parecen tan íntimos, como puede ser la religión. Incluso elementos culturales, aunque aquí cabe recordar que muchas veces el vencido culturalmente asimila al vencedor. Sin ir más lejos, el Imperio Romano asimiló a todos los bárbaros que le invadieron y que militarmente le derrotaron, y sin embargo ellos aceptaron la cultura del vencido. De una forma o de otra, estos intercambios culturales, que como digo afectan a aspectos tan íntimos de cada persona como puede ser la religión o la lengua, han sido también configurados por la guerra, en esa segunda relación a la que me refería antes. Incluso aspectos todavía más concretos. Al acabar la Primera Guerra Mundial, el voto femenino en los países europeos resurge, es aceptado. Hasta entonces, el machismo inherente de las sociedades europeas habían prohibido el voto a la mujer, pero la mujer durante la Primera Guerra Mundial está arrimando el hombro, no en el campo de batalla, está en las fábricas, en las retaguardias, los hombres están combatiendo y la mujer está desempeñando papeles sociales en la Europa que combate en la Primera Guerra Europea. Y acaba esta Primera Guerra Europea y como consecuencia de la guerra, la mujer encuentra su papel que se ha reforzado. Aparecen los movimientos feministas y la mujer gana el voto. Y se puede decir, y hoy día los historiadores en esto lo aceptan, que el voto femenino en Europa en gran consecuencia se debe al resultado de esta Primera Guerra Mundial. Bien, esto no quiere nada decir que mucho mejor hubiera sido que no se hubiera debido a una guerra, como es evidente, pero me estoy limitando a poner de relieve fenómenos de cómo la guerra ha influido sobre la sociedad y ha modificado muchos de sus parámetros. El acceso a territorios, a recursos importantes, que unos países poseen más, que otros países poseen menos, es casi siempre el resultado de una guerra. El Canal de Panamá está ahí porque le fue realmente sustraído a Colombia, porque a Estados Unidos le interesaba unir sus dos costas, y entonces, mediante amenaza de guerra o mediante guerra, se consiguió construir este canal con la única o la principal importancia estratégica de acortar la distancia que había entre las costas orientales y occidentales de los Estados Unidos. El acceso a territorios, como digo, y sobre todo, incluso hasta quiénes son las clases sociales, etnias o tribus que dominan en una región. Hace unos años, el año pasado, hace 2 años, hemos oído cómo los Hutus y los Tutsis se han exterminado a muerte en la región de los Grandes Lagos en África. Pues bien, guerras anteriores y sobre todo el efecto de la colonización europea que dio a unas tribus, por ejemplo, en este caso se trataba del problema de los Tutsis y de los Hutus, les da a unos de ellos predominio sobre los otros, porque el colonizador europeo ha entrado allí y ha establecido quiénes son los que van a estar en los primeros puestos de la jerarquización social y quiénes van a estar en los últimos, configuran hasta tal punto la sociedad que incluso en muchos otros lugares es la guerra la que ha establecido cuál es la clase social, por ejemplo, que va a dominar. Recordemos pues las guerras que siguieron a la revolución soviética, incluso las guerras que continúan tras la revolución francesa, hacen que la burguesía se haga con el poder y que el régimen antiguo absolutista sea desmantelado. Es decir, la guerra ha influido hasta esos extremos en configurar, reconfigurar sociedades y reconfigurar los parámetros más importantes de estas sociedades.
Pero bien, no es esto obligado. Se puede, y había una escuela, hay una escuela antropológica que suele insistir cada vez menos en la inherencia de la violencia en los genes humanos. Escuela bastante desacreditada, creo yo, y que sobre todo ha dejado de ser la escuela que rige a la hora de hablar de cómo reacciona el hombre, cómo reacciona el ser humano ante los estímulos exteriores. Ha habido muchos otros fenómenos sociales que han ido desapareciendo y que en su tiempo se consideraron esenciales para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud, desde los tiempos de la Grecia clásica y de Roma hasta bien entrado el siglo pasado, ha sido un elemento social sobre el que se ha construido la economía de numerosos países y de numerosos estados. Sin embargo, en la forma dura y pura de como entendemos la esclavitud, ha desaparecido. Si esto se hubiera comentado hoy, pues hace 5 o 10 siglos, hubiera parecido imposible que desapareciera, porque se hubiera argumentado que sobre la esclavitud reposaba tal o cual sistema económico, llamémosle romano, o de otros muchos pueblos, incluso la esclavitud en los Estados Unidos. Sin embargo, ha desaparecido, desapareció. Los sacrificios humanos en la historia de la humanidad han ocupado milenios. Se ha considerado muchas veces que era la única forma de aplacar a las divinidades de las cuales se sospechaba que estaban detrás de todos los fenómenos de la naturaleza. Y cuando los conquistadores españoles entran en los imperios Inca, en el imperio azteca y el imperio Inca, el sacrificio humano forma parte estructural de cómo funcionan esos imperios. Y sin embargo, hoy hablar de ello resulta absurdo. Pero voy a dar marcha atrás en el tiempo para ver fenómenos sociales, instituciones sociales sobre las que ha reposado o que parecía que reposaba el funcionamiento de la humanidad y que han ido desapareciendo. A finales del siglo pasado, el duelo, y algunos podrán sonreír, era una institución social en gran parte de Europa. Y aquí me va a permitir que les cuente yo una pequeña anécdota. Cuando yo era cadete en la Academia de Artillería de Segovia en el año 50, mi profesor de esgrima se lamentaba profundamente de que el duelo hubiera desaparecido. Y a los que éramos cadetes nos decía: ustedes no se pueden imaginar que ahora yo voy por la calle, alguien insulta a mi mujer y yo no puedo retarle a duelo. Y el hombre estaba triste porque no podía retarle a duelo. Es decir, para él, que era un residuo de la institución del duelo que había estado superpuesta sobre la cultura europea y que hubo que arrancarla mediante leyes en el cambio de un siglo al otro, pues es una institución que en este momento a cualquiera de ustedes hará sonreír porque dirá: bueno, estamos hablando, pues no está tan lejos. Pues bien, una institución como es la guerra también parece un fenómeno social hondamente arraigado en la humanidad. La humanidad lleva milenios combatiendo. Hay registros ya gráficos de guerras de los años del tercero y cuarto milenio antes de Cristo, protagonizadas por faraones egipcios en la zona del Oriente Medio, registradas, guerras ya en un sentido logístico y muy parecido, salvo en los medios, a cómo se hacen ahora las guerras. Y claro, y entonces están realmente embebidas en lo que es la cultura de la humanidad. Pero nadie dice que la guerra que apareció, como digo, y que ha durado durante el orden de 4 o 5 milenios, pueda continuar adelante, ni haya de ser un medio funcional para que la humanidad resuelva sus conflictos. La guerra y la sociedad, como digo, estaban relacionados de las dos formas a las que antes he aludido, pero la sociedad no requiere o no es imprescindible que haya de recurrir a la guerra para resolver los conflictos. Y el ejemplo más inmediato es el que antes he anticipado, el de la Europa, la Unión Europea actual. La Unión Europea actual ha desmilitarizado los conflictos. Y voy a un conflicto más próximo. España e Inglaterra han desmilitarizado su tradicional conflicto de Gibraltar. Pero no crean ustedes que esto es antiquísimo. Todavía en los años 40 se estaba hablando en España y se estaba planeando la forma de recuperar Gibraltar militarmente. Y la recuperación militar de Gibraltar ha movido muchos espíritus y muchas voluntades. Es decir, era un fenómeno que estaba militarizado. Hoy día está absolutamente militarizado y supongo que si alguien en España saliera pensando
que quiere reconquistar Gibraltar por la fuerza de las armas, es posible que fuera llevado con una camisa de fuerza al sanatorio más inmediato, porque el conflicto, como digo, ha sido ya absolutamente desmilitarizado. Pues bien, por esto es por lo que me atrevo a decir que vamos avanzando en el camino de establecer sistemas que desmilitaricen los conflictos, sistemas que permitan resolver los conflictos por otras vías. Y en esto es en lo que quizá la humanidad ha avanzado más desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. En mi vida he tenido ocasión de estudiar y de ser enseñado, cuando yo era aprendiz de militar, alevín de combatiente, de que la guerra era la que verdaderamente generaba la historia, que la guerra solo producía pueblos fuertes. Esta es la teoría nazi de la Segunda Guerra Mundial, que era necesario filtrar a los pueblos a través de la violencia de la guerra. Esta es una teoría que todavía, si algunos de ustedes tienen libros de esa fecha, la encontrarán desarrollada. Es decir, se consideraba que la guerra era un elemento creador, reforzador de las personalidades de los seres humanos y que solamente permitía salir adelante a las sociedades mejor preparadas. Hoy día, ningún pensador con dos dedos de frente permite pensar que esto es cierto, porque realmente cuando Naciones Unidas y la Carta de la UNESCO, en su elemento fundacional, dice que la guerra es algo que nace en las mentes de los hombres, y la Carta de Naciones Unidas dice que Naciones Unidas se crea para librar a la humanidad del flagelo de la guerra, el azote de la guerra. Ha habido un cambio radical en estos decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial y posteriores o coexistentes con la era nuclear, porque se ha visto que la guerra ya no es un elemento racional para resolver conflictos. De ahí que se intente, en primer lugar, limitar esos conflictos. Sería inconcebible una guerra nuclear, ciertamente, pero les voy a decir que en los últimos periodos de la Guerra Fría se han escrito toneladas de libros por numerosísimos intelectuales, estrategas, que han estudiado la disuasión nuclear, en los cuales se ha hablado de la posibilidad de guerras nucleares limitadas, guerras nucleares de pequeña entidad, y se ha llegado realmente a algo absolutamente irracional, que era pensar en que destruyendo la humanidad se iba a conseguir un objetivo o una finalidad política. Bien, hemos evolucionado muchísimo en este aspecto. Habrá todavía guerras, va a haberlas, y de hecho las estamos viviendo. Surge una nueva aquí, se apacigua cualquiera de las que estamos siguiendo, o se genera la paz, pero surge otra. Habrá guerras y habrá muchos motivos de guerra y habrá muchos conflictos. Quizá el principal conflicto de Naciones Unidas, que ha puesto de relieve en las últimas estadísticas, es que está aumentando considerablemente y continuamente la distancia entre los países ricos y los países pobres, entre las sociedades desarrolladas y las no desarrolladas. Dicho de palabras más breves, que los ricos son cada vez más ricos y que los pobres son cada vez más pobres, y que cada vez nacen más seres humanos en la pobreza que en la riqueza. Y esto sí que es una espoleta retardada más que una bomba nuclear. Es decir, esto sí que es un conflicto en ciernes que la humanidad debe de plantearse, pero evidentemente no mediante las armas, porque ahí no tiene nada que hacer ya la disuasión militar ni la violencia bélica, sino mediante sistemas de tipo social, humano, político, mediante la cooperación, que evidentemente es la palabra que se ha puesto más en evidencia en los últimos decenios, gracias a que muchos países se han empezado a dar cuenta de que incluso por el egoísmo nacional, para evitar conflictos propios, conviene ayudar a aquellos que están malviviendo y a aquellos que, bueno, pues tenemos los ejemplos de las inmigraciones que se están produciendo en Europa. Esos son auténticos conflictos que no tienen por qué ser, y que de hecho ni siquiera pueden ser resueltos por la fuerza de las armas. En la pasada conferencia de la OTAN en Valencia, bien, la OTAN necesita, evidentemente, poner en paralelo dos de sus finalidades. Una de ellas, instrumento militar de defensa de Europa y del continente americano frente a posibles amenazas exteriores, pero otra es también la de intentar
y en esto es lo que hay más interrogantes e interrogantes más graves, intentar ser un elemento disuasorio que impida que instrumentos, pues como las armas nucleares que puedan estar en poder de regímenes, se ha hablado de Irak, Corea del Norte, las que evidentemente tienen la India y Pakistán, las que tiene Israel, diferentes países que disponen de armas nucleares, sean capaces de controlar a un punto suficiente esa necesidad de resolver los conflictos sin recurrir a esas armas para evitar unas consecuencias totalmente incontrolables. Es decir, las armas nucleares han dejado de ser instrumentos militares al servicio de la guerra. Y este es un importante elemento donde se corta esa cadena de que hablábamos al principio: armas, ejércitos, guerra, política. Aquí las armas nucleares no pueden y ni siquiera pueden ser disuasorias, por el caso que les decía antes. ¿De qué sirve la disuasión si no se la cree aquel que va a ser disuadido? Un arma nuclear siempre tiene el riesgo de que habrá que utilizarla. Y recuerden que cuando se produjo la explosión de Chernóbil, una nube nuclear se estuvo paseando por Europa a influjo de los vientos, llegó hasta Finlandia, contaminó numerosos grupos, personas en muchos países que posteriormente han ido dando los índices de contaminación en sangre, en productos, etc. Pues bien, la explosión de Chernóbil equivalía a la más pequeña arma nuclear que se pueda utilizar en el campo de batalla. La más pequeña arma concebible. Así que una guerra nuclear, y todavía numerosos países siguen en posesión de armas nucleares, una guerra nuclear sigue siendo irracional, porque los efectos que tiene no le permiten ser instrumentos al servicio de la guerra. Al servicio de la guerra se pueden utilizar ejércitos, como se están utilizando actualmente, como se han empleado, como se seguirán empleando, pero lo que no se pueden es utilizar armas sobre las cuales no existe control. Las armas nucleares y otras armas, como ciertamente las químicas y las nucleares, pero esas ni siquiera han pasado a formar parte de la panoplia ordinaria de los países occidentales, no son instrumentos y por tanto deben de quedar descartadas. De ahí que la opinión internacional que dice que hay que eliminar estas armas del planeta, evidentemente, por mucho que luche contra una tendencia en la cual se dice que las armas creadas raras veces se destruyen, por mucho que se luche sobre eso, hay que seguir insistiendo, puesto que no estamos todavía libres de que en un momento dado, en algún lugar dado, algún jefe de Estado desesperado o algún grupo social que no le importa realmente jugárselo al todo por el todo porque su desesperación es absoluta, pueda recurrir a ellas. El mundo todavía no se ha desnuclearizado y la tendencia, la insistencia social en todos los pueblos a acabar por eliminar estas armas no debe de cesar, por mucho que haya desaparecido la amenaza inminente que hace todavía algunos decenios no se existía. A fines del siglo XX, para terminar y poder ya dar comienzo pues al coloquio que haya de seguir, lo que se observa a la luz de las cuestiones que he planteado, creo que es altamente contradictorio, por tanto muy difícil de extraer conclusiones. Por un lado, como digo, algunas sociedades se han desmilitarizado, la Unión Europea es una de ellas, y han eliminado la guerra como un medio de entendimiento, y han pasado a utilizar el método de resolución pacífica de los conflictos. Pero otras, y sobre todo aquellas donde la pobreza va en aumento y donde hay más pueblos oprimidos, política, cultural y socialmente, estas seguirán recurriendo a la fuerza de las armas para resolver sus conflictos. Y aquí juega también otro aspecto al que antes se ha aludido solo, puesto que estas sociedades, muchas de ellas, son alimentadas desde el mundo ya pacífico y desmilitarizado, alimentadas en armamento, en impulsos bélicos, en asesores, en consejeros, para que desarrollen esas guerras que no se van a realizar en los países occidentales desmilitarizados. Seguimos en este mundo en el que la guerra todavía está al servicio de la sociedad, sufriendo las secuelas de una colonización que no ha terminado. No han terminado, primero, las secuelas de la colonización que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes miran un mapa de África,
verán en ese mapa de África que hay algunas fronteras poco comprensibles, unos retorcimientos de fronteras extraños, y basta con ampliar el zoom, la lupa, ir a verlo, y resulta que será pues que el país colonizador quería disponer de estas minas y ese territorio y los unió por aquí o por allá. Los países colonizadores europeos, todos ellos, han ido distorsionando hasta tal punto muchas de las sociedades de los países que hemos colonizado. África es un ejemplo de ellos, pero así tampoco está lejos, que han quedado ahí graves elementos de conflicto que, unidos a periódicas pobrezas y unidos también a una falta de democracia evidente, puesto que la democracia no se puede instilar del país colonizador al país colonizado sencillamente por presión, sino que es necesario generar pautas de ejemplo, sobre todo, que no ha habido, van a estar siendo constantemente elementos en los que vamos a ver cómo la guerra está funcionando al servicio de la política, de estados o de grupos bélicos que buscan convertirse en estados. El otro elemento grave que hay que poner también de relieve es el papel de Naciones Unidas. Trabajamos mucho cuando se iba a producir, y digo trabajamos en los diferentes ámbitos en los que yo pude intervenir, en Naciones Unidas, cuando se iba a producir el 50º aniversario de su fundación, con la enorme esperanza de conseguir unas Naciones Unidas que fueran realmente la esperanza de la humanidad, en el sentido de que, primero, pudieran tener unas fuerzas armadas propias, neutrales, y con las cuales pudieran ejercer lo que se llama el respeto al derecho internacional. Esto era una mínima aspiración de los que fundaron las Naciones Unidas en el año 45 al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando rascábamos un poco por debajo de esta Carta Fundacional de Naciones Unidas, veíamos que no era tanto esto como la necesidad de mantener el statu quo. Los países ganadores sobre los países derrotados, hasta el punto de que en la Carta de Naciones Unidas todavía Alemania figura como un país derrotado, y han pasado años para que esto pudiera ser abolido. Pero esto es un síntoma de algo distinto, es decir, como elemento para mantener una hegemonía de los que realmente, y aquí voy a emplear la primera persona de plural, la hemos mantenido siempre, porque en tanto que europeos y occidentales, cuando nos ponemos con la óptica de los que no lo son, vemos que realmente nuestra hegemonía ha sido casi permanente, cultural, técnica y militarmente sobre el mundo que entonces fue colonizado. Pues ese es otro de los elementos importantes. Creo, por eso, que la guerra va a seguir jugando un papel importante en este siglo XXI y también en el siglo que va a empezar en breve. Pero también me atrevo a insinuar que por algunos de los factores que he desarrollado hoy, que luego, si no han quedado suficientemente claros en el coloquio, con mucho gusto explicaría, creo que también en este milenio que va a empezar a la vez que el siglo, en ese tercer milenio, la guerra va a empezar a no ser ya funcional ni rentable. Y con estas dos palabras se comprende más. Es decir, la guerra no puede ser un instrumento lógico de resolución de conflictos importantes. Los instrumentos graves de hacer la guerra, como son armas nucleares, satélites, elementos de información, etcétera, etcétera, están en poder de muy pocos, cada vez de menos, y estos pocos son los que van a determinar si se utilizan o no se utilizan. Y esas armas de destrucción masiva ya no pueden ser concentradas contra alguien en concreto. Se podrá castigar a Saddam Hussein mediante bombardeos, se podrá castigar al presidente serbio con bombardeos, pero no es imaginable una guerra entre Rusia, tal como está ahora, por ejemplo, y Alemania o la OTAN. No es imaginable, no es un instrumento racional. Es más probable que haya luchas económicas. Se va a luchar en el Fondo Monetario Internacional, se va a luchar en todos los organismos donde se forcejea, por ejemplo, la lucha que ahora está teniendo Europa con los plátanos, que afecta mucho a esta región levantina. Esos van a ser elementos de forcejeos graves, pero la guerra, como tal guerra, tal como la conocemos, yo diría que a lo largo del tercer milenio, y lo pongo muy largo, va a ir posiblemente desprendiéndose de la humanidad a medida que las instituciones supranacionales, Europas, Américas, Naciones Unidas, por supuesto, reformadas y regeneradas, vayan recuperando y vayan recogiendo gran parte de la capacidad militar de los Estados. Y este es el quid de la cuestión.
Los Estados habrán de ir cediendo instituciones militares, como ya de hecho se está haciendo, en pro de organizaciones que en el argot internacional se les llama territoriales, pero que en realidad son continentales o subcontinentales: Europa, África, Mediterráneo, Atlántico Norte, y esas serán las que inicialmente concentren en sí la capacidad o no de hacer la guerra. Pero a su vez estas, tarde o temprano, y en vista de la evolución tecnológica que los armamentos han sufrido, habrán de ceder protagonismo a alguna entidad supranacional lo suficientemente fuerte, militarmente hablando, como para poder imponer la legislación internacional, y lo suficientemente legítima y lo suficientemente imparcial para que no sea vista como instrumento de unos estados al servicio de los otros. Y con esto doy por terminada mi intervención y dejo